El ladrón del manuscrito. Audiolibro. Autor: Eduardo Losada. Capítulo 28. La última oportunidad. Aritz era un joven valiente acostumbrado a enfrentar los peligros, provisto además de un desarrollado sentido de la obligación, cualidad que le motivaba para realizar sus gestas por complejas que éstas fueran. Sin embargo, esta tarea despertaba en él gran inquietud, o quizá miedo era la palabra más exacta para definir su sensación de hoy. Seguramente, influyera la circunstancia de que hasta entonces el riesgo dependía de sus decisiones. Ahora, el desenlace lo desencadenaría su acierto. No estaba en su mano la elección de decidir. Los acontecimientos pasados ya lo habían hecho por él. Tan solo debería asumir la tarea involuntariamente asignada, es decir, toda y sin fallo. Respiró hondo y emprendió la marcha. Conforme se aproximaba a la cascada helada, el frío era cada vez más insoportable, tanto que sus dientes castañeteaban unos con otros. Supo entonces que debía acelerar su paso para cubrir la distancia en el menor tiempo posible, por lo que comenzó a correr. Pronto llegó, y sin dilación se internó en la gélida galería. Cuan cristal, el hielo en forma de largos o cortos piramidales puñales, partía del techo de la galería, como si quisiera preservar la virginidad de ésta. Conforme avanzaba, los chuzos eran de menor tamaño, hasta que el recubrimiento del frío cristal desapareció por completo, dejando a la intemperie la negra piedra de la gruta. La temperatura se templaba, y tal como le dijo Naroa, pronto se topó con el gran río. La corriente de agua emanaba vapor en su contraste con el ambiente, pues provenía del interior de la tierra, donde es el fuego quien predomina. De momento, la suerte estaba de su lado. No se había encontrado con nada ni con nadie, pero eso iba a cambiar pronto. El suelo donde pisaba se movía como si de un terremoto se tratara. Escondido tras una roca, divisó una manada formada por media docena de mamuts, una especie extinguida de grandes elefantes que se desplazaban por la orilla opuesta, rompiendo con sus cuerpos las rocas que dificultaban su transitar. Aquellos animales eran los menos indicados para deambular por allí, pensó Aritz, pues su salida por los estrechos túneles era improbable. Desconociendo su agresividad, prefirió ocultarse hasta que se alejasen. Tras el paso del peligro, continuó alerta su periplo. Aún se encontraba lejos, pero ya podía ver cómo el caudal desaparecía en el suelo. Se trataba del sifón del cual le habían hablado. Guiaba sus pasos hacia el lugar, cuando escuchó algo similar a un gruñido en una de las cavidades de la galería. Redujo su marcha para aminorar el ruido de su caminar y pasar lo antes posible por el lugar. De pronto, en el momento que atravesaba la entrada a la oquedad, escuchó el rugido de alguna fiera en la otra orilla, sin aún verla. Cuando volvió de nuevo su cuerpo hacia el hueco, un gran oso de las cavernas se hallaba de pie junto a él. El plantígrado se abalanzó sobre el joven con sus grandes fauces abiertas. Aritz intentó huir, pero la feroz bestia enganchó por el hombro al chico zarandeándole de un lado a otro. Solo el milagro hizo posible que fuera la tela lo que los colmillos del plantígrado llegaran a alcanzar, lo que sumado a lo afilado de los marfiles propició la rotura de la prenda, liberándose así el muchacho, quien se lanzó al agua de un salto. La corriente era tumultuosa, pero la adrenalina cargó sus músculos y mantuvo al joven a flote. La velocidad del torrente se aceleraba. Aritz no podía seguir luchando contra aquello, por lo que se relajó, llenó sus pulmones de aire y se preparó para la inminente inmersión. El río se hundió y con él nuestro protagonista. Unos interminables y angustiosos segundos le escupieron de nuevo a un cauce que discurría por la superficie de la galería. Aritz, ya con su cabeza fuera del agua, nadó hasta la orilla, por donde salió. Llegó el momento de comprobar en qué condiciones se hallaba el libro tras la inmersión.
Descargó la mochila de su magullado hombro, pues el oso consiguió rozarle. Se desprendió de la cazadora hecha jirones por el ataque, extrayendo a continuación del interior de la mochila el libro. Por fortuna, estaba intacto. El agua no había causado daño alguno a su integridad. Debía continuar, a pesar de encontrarse empapado y despojado de su prenda de abrigo. No podía creer lo que sus ojos veían ahora: 2 gogorras, las bestias que un puñado de desalmados tiranos engendraron para someter a los habitantes del valle, se acercaban volando hacia su posición. Iban chocando con las paredes, pues recordó que la visión de estos seres no era buena, por lo que apagó su linterna y se tumbó en el suelo inmóvil, siendo su presencia inadvertida para los monstruos. Cada paso que daba en pos de su meta era una victoria. Un rugido ensordecedor estremecía ahora al muchacho. Un ejemplar del extinguido tigre, Dientes de Sable, se dirigía hacia él a gran velocidad. Ese era su final. No podía librarse de ese demonio con cuerpo de animal. Dio la vuelta y comenzó a huir con el único propósito de ser cazado más tarde. Aritz notaba cómo las zancadas del felino y su rugido se aproximaban imparables. Moriría desmembrado y posteriormente sus restos serían devorados. Durante siglos fue este el depredador más poderoso del planeta, suponiendo sus embestidas la segura muerte de su presa. El chico corría y corría hasta que un rugido diferente emanó de las fauces de la fiera. En esta ocasión era de dolor, deteniendo su avance simultáneamente. Aritz no podía más, se encontraba extenuado. Giró la cabeza y observó entonces cómo su perseguidor yacía ensartado por una gran lanza que certeramente atravesaba su cuello. Escondido para poder ver la evolución de la escena, comprobó como un grupo numeroso de hombres de las cavernas clavaban sobre la moribunda fiera sus cuchillos, rematándole para posteriormente despedazarle y comérselo. Jamás hubiera pensado que la liberación de aquellos hombres fuera providencial para su existencia. Debía continuar sin ser visto, por lo que aguardó que los cazadores acabaran con su presa y abandonasen el lugar. Tampoco le vendría mal un descanso, por lo que se internó dentro de un pasadizo adyacente y se reclinó sobre su mochila. Tal era su cansancio que sucumbió al sueño y se durmió. Despertó sobresaltado por un acompasado sonido metálico entremezclado con las pisadas del trote de un caballo. Se asomó para ver de dónde provenía, comprobando que se trataba de un gran caballo de armas, ejemplares que se usaban para las batallas, cubierto con armadura. Iba montado por un hombre ataviado igualmente con dicha protección, portando, además, casco y lanza, como si del contendiente de un torneo se tratase. Existía una posibilidad de que aquel personaje pudiera ayudarle, por lo que, pertrechado de una gran dosis de valor, salió de su escondite y le llamó. «Disculpe, señor, ¿podría ayudarme?», gritó al caballero. El jinete se volvió hacia el chico. Solo veía sus ojos a través de la ranura del yelmo. El caballero dio la vuelta a su montura sin contestar las palabras del muchacho, y en contra de lo que cabía esperar, espoleó a su caballo levantándose sobre las patas traseras, antes de arrancar al galope, colocando la lanza en posición de ataque, arremetiendo hacia Aritz. El joven, sin comprender la reacción, no contaba con otra alternativa que de nuevo lanzarse al canal de agua para huir, y así lo hizo. Una vez dentro del río, tan solo mantenía el movimiento de sus manos y pies para permanecer a flote, dejándose llevar por la corriente. No en vano, era la única manera de avanzar que le quedaba, pues las orillas estaban repletas de amenazas extraordinarias en todos los sentidos. Flotaba arrastrado por la fuerza del caudal, pero la temperatura del agua, aunque templada, no era suficiente, e iba mellando su metabolismo hasta el punto de desmayarse por unos segundos. Despertó al momento, pero su cuerpo estaba al límite del colapso.
Pensó entonces que a esa altura del camino, sus posibilidades de realizar la tarea con éxito eran casi nulas. El desánimo se instaló en su mente y, conforme era arrastrado por la ingente masa líquida, comprobó que su decisión era correcta, pues había sorteado otros peligros de las orillas en forma de bestias o seres humanos de diversas épocas, con los que la experiencia no había sido positiva. Su resistencia física flaqueaba, su cuerpo se hallaba por completo a merced del rápido torrente. Una gran roca en el cauce golpeó su cabeza, perdiendo el conocimiento. Ahora tan solo el aire de su mochila le mantenía a flote, cuan tabla de madera. Su inerte cuerpo se golpeaba contra lo que hubiera, pero el fin estaba próximo. La gran cascada que hacía desembocar aquel río en el mar se vislumbraba allí delante, a muy pocos metros. Si nada lo remediaba, caería por ella, precipitándose a las aguas del mar, pasando pronto a formar parte de quién sabe qué océano o a cuántos peces serviría de alimento, dejando tras de sí un planeta inhabitable abocado a una inexorable extinción. La mente del muchacho se hallaba ya experimentando el paso de este mundo al de los muertos. Una cegadora luz venía hacia él, y la sensación de paz recorría su actividad neuronal y las células de su cuerpo. Dicen que el cerebro muere antes que el organismo, por lo que lo peor estaba a punto de suceder. Pero algo interrumpió el proceso. El avance de la luz se detuvo, y la sensación de paz era ahora incertidumbre, miedo, dolor y sobre todo mucho frío. «Despierta, Aritz, despierta», escuchaba aún casi inconsciente el muchacho, mientras sentía unos fuertes tortazos en su rostro. Aritz abrió los ojos y comprobó cómo su compañera Loredi era quien abofeteaba su cara, a la vez que apretaba su pecho para hacerle expulsar el agua que encharcaba sus pulmones. «Vamos, hombre, despierta. No me falles ahora. Casi lo hemos logrado», repetía Loredi, mientras continuaba con la maniobra de reanimación. De la boca del muchacho salió un gran chorro de agua que impactó de lleno sobre el rostro de Loredi. Siguió a ese vómito una fuerte tos y por fin parecía volver en sí. Loredi lo sentó, apoyando su espalda en la roca, donde el joven poco a poco fue recuperando el ritmo normal de su respiración. «¿Cómo me has encontrado? ¿Qué haces aquí y cómo has llegado?», preguntó Aritz a su rescatadora. Loredi tomó suavemente con ambas manos la cara del muchacho y clavando su penetrante mirada en los ojos del recién casi resucitado joven, le dijo con firmeza: «Aritz, no hay tiempo para eso ahora. Debemos llegar a la cámara donde el libro ha de descansar para siempre, y con ello cerrar las grietas abiertas por las que ya están escapando seres que imposibilitarán la vida en nuestro mundo», le dijo, ofreciéndole su mano para que se incorporase. Se hallaban al inicio de las escaleras, lo que parecía el último escollo por salvar y que por fin los llevarían a la entrada de la cámara. Muchos de los escalones estaban rotos o faltaban, por lo que descendieron lentamente, pues un tropiezo significaba su desaparición. Una vez abajo, veían tras ellos la imponente columna de agua por la que, de haberse precipitado Aritz, hubiera sido su último viaje entre los vivos. La puerta contaba con la cruz tallada en oro, recordando las palabras de su abuelo en su lecho de muerte. Sin apenas resistencia, la abrieron. Efectivamente, allí se encontraba el atril vacío. Aritz se descolgó la mochila con gesto solemne de su espalda. La abrió, extrayendo de su interior el libro que, con cuidado y sentimiento de pena, depositó sobre el atril. Objetivo logrado. Ambos protagonistas se fundieron en un emotivo y largo abrazo. Aritz se desprendía con amargura y alegría al mismo tiempo de aquel fantástico tomo que tantas aventuras le había instigado a vivir. Su vida, sin él, ya no sería la misma. No eran solo las hojas y las letras lo que echaría de menos,
sino el vínculo que supuso con su ya desaparecido abuelo. Era el momento de regresar y valorar el siguiente de los desafíos, que no era otro que el de hallar la manera de cerrar las grietas abiertas, devolviendo a su lugar de origen a todas las personas y criaturas que a través de ellas invadían un mundo en el que no les pertenece permanecer.